Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa, un programa que dedicaremos a escuchar a dos abogados, al abogado Jesús Robles Maloof, que es abogado y defensor de derechos humanos, gracias por estar aquí, bienvenido, y a escuchar a Juan de Dios Hernández, que es abogado y vocero de la recién creada Liga 1 de diciembre, constituida exprofeso para la defensa de los presos de lo que ocurrió el primer día de este mes de diciembre, el día en donde llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia de México y que estuvo marcada por un conjunto de sucesos, de eventos de los cuales todavía seguimos hablando y dejando la duda abierta sobre qué hay detrás de lo que ha ocurrido. Hay, desde luego, cada vez con el transcurrir de las horas, más información, más inquietudes acerca de realmente qué trasfondo tiene todo esto. Lo que la sociedad mexicana y la prensa internacional registró también, vio fue un conjunto de hechos de violencia, de agresión en contra de establecimientos comerciales, se rompieron muchísimos cristales, se generó una situación de caos y de violencia muy inquietante y bueno, pues de la mano de eso ha habido un conjunto de detenciones, muchas personas detenidas, un conjunto de denuncias de detenciones arbitrarias, un conjunto de imágenes y de videos que han estado circulando muy ampliamente en estas últimas horas, precisamente mostrando ángulos y situaciones que son inquietantes y que desde luego llevan a la construcción de varias hipótesis de las cuales hablaremos en este programa. Y hablaremos de la situación legal en la que se encuentran decenas de personas que se encuentran detenidas y que están representadas en esta liga de abogados que se ha constituido precisamente para este propósito. Gracias, Jesús, gracias, Juan de Dios, por estar aquí a los dos. Para empezar por el tema de las personas detenidas, en una descripción general, ¿cuántos detenidos hay? ¿Cuál es el estatus jurídico? ¿Cuál es el reporte que se puede dar, abogado, del tema? Sí, con mucho gusto. Son 69 detenidos en total. De estos, 11 son mujeres. 11 también fueron menores, que además de estos 11 menores que fueron llevados a la agencia especializada del Ministerio Público de Menores, que está en Petén y Obrero Mundial. El delito, el único delito por el que fueron consignados es el de ataques a la seguridad pública. Esto significa que cuando alguien utilizando sustancias tóxicas por incendio, por inundación o haciendo uso de violencia extrema contra las personas o contra las cosas, y tiene una penalidad que va de 5 a 30 años de prisión. Pero además el Ministerio Público los consigna con la agravante de pandilla, lo que significa incrementar la penalidad en un 50%, de 7,5 años hasta 45 años de prisión. Para mí es notorio que no se da ninguno de los elementos del cuerpo del delito, porque no hay incendio, no hay inundación, no hay ni siquiera el uso de la violencia extrema, que es un concepto sumamente subjetivo que permite una interpretación muy amplia y atendiendo a las facultades discrecionales que tiene el Ministerio Público para interpretar los hechos y calificarlos, el solo insulto, ofensa, injuria, eres un ratero, eres un mentiroso, eres un tramposo, los policías y el Ministerio Público lo está utilizando como si estos conceptos fueran realmente los constitutivos de la violencia extrema en contra de las personas, de los policías. Abogado, me decías que tenías recién en tus manos precisamente el pliego de consignación. Sí. Es ahí donde vienen los testimonios de los policías, sí, que están siendo referente para lo que eventualmente suceda con esas personas. Así es. Ahora, tratemos, Jesús, de segmentar el asunto para tratar de ir entendiendo, si es que es posible en esta noche, el asunto. Juan de Dios Hernández nos describe cuántos están detenidos, la acusación que se les hace y la implicación que podría tener si es que resultan sentenciados como culpables. Ahora,
¿qué es lo que tenemos a la vista de todos nosotros? Un conjunto de personas que agreden muy gravemente instalaciones, vidrios, rompen, destruyen en algo que las propias autoridades reconocieron como deliberado. El jefe de gobierno que está por salir, Marcelo Ebrard, el hoy responsable de la Seguridad Pública Federal, el doctor Mondragón, hasta hace poco tiempo jefe de la Policía del Distrito Federal, ambos coincidieron en que eran hechos deliberados, una provocación y palabras parecidas. Bueno, lo que nos queda por saber es quién está detrás de esa provocación, de algo en donde coexistieron las expresiones de crítica y de rechazo al arribo a la presidencia de Enrique Peña Nieto, básicamente por el grupo conocido por Yo Soy 132, una postura política abierta que han expresado en diferentes ocasiones, y, digámoslo así, más que coexistieron, estuvieron en el mismo circuito geográfico y físico con quienes llevaron a cabo estas acciones. Y de pronto vienen las detenciones masivas, y la pregunta es, ¿quién está en la cárcel? Si están los que se manifestaban y o los que dañaron gravemente este corredor de Alameda Reforma. Y esa es la gran pregunta. Sí, bueno, yo siempre trato de analizar los hechos y creo que estamos obligados en un tiempo donde hay información a analizar los hechos de manera, primero, tratando de ser objetivo. Los primeros hechos se dan cerca de las 7 de la mañana en San Lázaro, que caminando es bastante tiempo del centro histórico. Conforme los hechos se van desarrollando, se traslada el polo de San Lázaro hacia el centro, pero en el centro también hay muchos eventos. Sí, bajo una simple revisión de medios, concluimos que hay 10 o 12 eventos, distantes uno de sí 2 o 3 horas. Y creo pues que ya cuando uno estudia particularmente los hechos, entiende que es muy complicado que estén tanto los mismos servidores públicos como las mismas personas, ¿no? En algunos pueden coincidir, pero no en todos. ¿A la misma hora no? A la misma hora no. Y yo creo pues que, por ejemplo, hay eventos, los más graves, en Avenida Juárez, pero también hay en Regina, en Zócalo, en Glorieta Colón, en Monumento a la Revolución. Y si uno ha caminado por el centro sabe que es una distancia, se la puede caminar, pero no es que esté inmediata. Inmediata. Entonces, creo que debemos analizar eso y creo que también la autoridad nos debe de convencer con una investigación suficiente, convincente, con elementos para dilucidar todo esto. Yo creo que es necesario y llamo a dividir. Esa es mi posición, porque como abogado atiendes un caso concreto y empiezas a estudiar un caso concreto y encuentras que hay mucha diferencia entre Filomeno Mata y San Lázaro. ¿Qué diferencia? ¿De qué tipo? Por ejemplo, en San Lázaro llegó un contingente de alrededor de 2.000, 3.000 personas que estaban más o menos coordinados o venían por contingentes, traían un sonido y dirigieron un discurso. Algunos, ellos mismos refieren, se salen de control y agreden. Pero eso es muy diferente a Filomeno Mata, donde son grupos de personas que están buscando otra marcha, un lugar. Algunos son transeúntes del centro histórico de cada fin de semana, que no están en contingentes, sino es un cuerpo organizado. Por eso digo, Filomeno Mata y San Lázaro son dos cosas diferentes. Y creo que tenemos que analizar cada uno de estos hechos por separado y la autoridad nos debe dar elementos para conocer qué sucedió en cada uno de estos puntos. Hablando de hechos, abogado Juan de Dios Hernández, ¿qué podrías decir? Coincido de que hubo una multitud de hechos. Sin embargo, el Ministerio Público solamente refiere originalmente 5 y luego de manera subrepticia uno más, que fue el último de las 7:30 de la noche en Lázaro Cárdenas y Doctor Lavista. Los eventos que refieren son uno en Regina, otro en Eje Central y Madero, otro en Calle Juárez, en donde mete a los de Filomeno Mata. Juárez y Valderas. Que son ahí 55. Sí, porque Juárez detenidos. Está cerca de Eje Central. Nada pero más también lo mencionan así, como Calle Juárez, el evento. Y Eje 2 Norte, con una sola jovencita detenida, que fue la que me sacó las lágrimas hace ratito. Y otro en la Glorieta de Colón.
Son los eventos que refiere el Ministerio Público. Cuando dicen eventos, ¿a qué se refiere? Momentos, lugares de detención de personas. De conflicto también. Y de conflicto. Pues sí, como consecuencia de él, ¿no? Pero en el fondo lo que ocurre es que de todos estos eventos, en ninguno, los policías cuando declaran no hacen imputaciones directas y categóricas, son imputaciones genéricas contra los manifestantes que nos aventaban piedras, que nos aventaban botellas, pero no hay imputaciones directas. Desde el punto de vista técnico-jurídico, un juez solo puede juzgar aquella conducta que una persona cometió. ¿Cómo puede el juez juzgar a una persona si el Ministerio Público no cumple con su obligación de individualizar la conducta y acreditar el grado de participación de cada acusado en el evento de que se trata? Tratan siempre de establecer la llamada corresponsabilidad, ¿no? Que hay un codominio del hecho y que todos estuvieron de acuerdo para cometer ese hecho. Lo que yo vi en los videos, en las fotografías, es que en las calles del centro y desde un perímetro muy amplio fueron poniendo retenes de policía. De tal manera que cuando venían pequeños contingentes, se encontraban el retén y para no confrontar buscaban otra ruta. Y en esta otra ruta se encontraban otros retenes. Y los iban conduciendo, y cuando llegan a Filomeno Mata, los muchachos de Filosofía y Letras, de Teatro de Filosofía y Letras de la UNAM, van cantando sus consignas que decidieron hacer como trabalenguas. Y entonces cuando les fallaba el trabalenguas, se iban divirtiendo muchísimo los muchachos. Y de pronto por el costado derecho, cuando van por Filomeno Mata rodeando los bloqueos de la policía, los rebasa en paso veloz un grupo de policías vestidos de negro que va rumbo a 5 de Mayo. Y al llegar a 5 de Mayo les cierra el paso, les cierran el paso del otro lado, los encapsulan y les ordenan que se sienten. Ahí no los maltratan físicamente, sino verbalmente, psicológicamente, con amenazas, con ofensas, especialmente a las mujeres, que son unas jovencitas prácticamente de 20, 21 años, 22, alguna de 19 años, o una de 18 años que los acaba de cumplir, pobrecita. Y resulta que a estos que detuvieron en Filomeno Mata los ponen a disposición como si fuera el evento de Avenida Juárez. Es decir, que las circunstancias de modo, tiempo y lugar que argumenta la policía, los policías aprehensores, no corresponde con la verdad histórica de los hechos. Déjenme, Jesús, Juan de Dios, volver después de la pausa. ¿Qué? Nosotros teníamos esta muchacha con... Bueno, regresamos Jesús Robles Malof y Juan de Dios Hernández en esta conversación. Bueno, debo decir que Juan de Dios Hernández, ustedes están formando parte de esta, ¿le llamaron Liga? Liga de Abogados. Liga de Abogados. Sí. Liga de Abogados 1 de diciembre, obviamente de reciente creación, y de los 96 detenidos originalmente han quedado consignados 69 y representan 45. Los demás tendrán otro tipo de defensa en este momento, digámoslo así. Así es. Los videos, las fotografías que han ahora aparecido, con el transcurrir de las horas cada vez vemos más imágenes y hay cosas inquietantes. ¿Cómo has observado y analizado, Jesús, fotografías y videos? Sí, yo creo que además forma parte de un proceso de maduración de los activistas y en general de la gente que tiene a la mano dispositivos para grabar. Yo digo, a veces hay mentiras del gobierno frente a muchos ojos, ¿no? Y creo que los videos nos han ido poco a poco dando un panorama de lo que sucedió. ¿Frente a qué estamos, si pudieras describirlo? ¿Cuál es tu hipótesis central o convicción central? Sí, yo creo que en efecto, eso no lo podemos negar, hubo hechos de violencia generados por personas y creo que compartimos un grupo de abogados la duda de quiénes son estas personas. No son las que están detenidas, eso a mí me queda claro.
Son personas que actúan en ocasiones de parte de la policía. No son las que están detenidas. Yo estoy seguro que por lo menos los 55 de Filomeno Mata no tienen que ver con ningún hecho de violencia. Abogado? Por supuesto. O sea, sí hubo acciones que Sí sancionar, desde luego, claro. eso Hay está un a la modus luz de todos. operandi. Hay una cosa Sí. así, pero las personas detenidas, ustedes dicen, no son las que cometieron esos así es. desmanes. En su amplia mayoría. En su amplia mayoría. Y yo creo que la autoridad nos debe eso, porque el problema de tener a personas inocentes en un proceso es que no tenemos a los responsables. Y como sociedad creo que todos demandamos que exista un castigo a esa provocación y a esa agresión, pero no con inocentes, ¿no? Y yo creo que las personas se prepararon muy bien. Por ejemplo, como nos dijo el abogado, las 55 personas, según el parte oficial, dicen que fueron detenidas Avenida Juárez. en Avenida Juárez y Valderas. Pero como vemos, por ejemplo, esta es Mariana Muñiz, una de mis representadas, ella está en Filomeno Mata. Ahí es donde la detienen. Ella es la de negro y otras personas. Tenemos evidencia no solo fotográfica, sino de video, que hay una mentira. No entiendo por qué. Mi hipótesis es sencilla. Los hechos más fuertes fueron en Avenida Juárez. Hubo una resistencia importante y hubo pocos detenidos. No sé si hubo una orden o si fue espontáneamente, pero se fueron a otro lugar a tomar a gente pacífica. Porque en Filomeno Mata y Avenida 5 de Mayo no hay un solo reporte de violencia, no hay un solo vidrio quebrado. Entonces, la importancia de que se aclare Filomeno Mata con las cámaras del gobierno del Distrito Federal radica en que son 55 personas detenidas. Quizá se haya reducido con la liberación. Poquitos. Muy pocos, como 5 o 6. Es decir, estamos hablando de 49 personas que siguen en prisión, que no cometieron hechos violentos y ninguna infracción. ¿Qué dices, Juan de Dios Hernández, con los elementos que se puedan tener a la disposición de la sociedad y de los propios abogados? ¿Hay alguna pista para suponer algo respecto a qué hay detrás de la agresión? ¿Quiénes realmente fueron los que agredieron comercios, rompieron vidrios y demás cuestiones? Se ha dejado correr muy ampliamente la idea de que son grupos anarquistas. Se ha incluso difundido información procedente de fuentes oficiales no reconocidas abiertamente, pero sabemos que han distribuido información acerca de presunta guerrilla urbana. Se ha dejado correr, digamos, esta versión, pero también se ha dejado correr por parte de la ciudadanía un conjunto de imágenes y de informaciones que hacen presumir que probablemente hay una parte de cuerpos policíacos que pudo haber estado infiltrada. Me remito a algunos videos y algunas fotografías y algunos testimonios. Sí, para mí hay un modus operandi del Estado que es experto en provocaciones, oficialmente reconocido por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Un grupo específico de policías los visten de civil para infiltrarlos en las marchas, que les llaman indicadores o señaladores, que normalmente traen radios de comunicación. Para mí se trata de provocación. Y siempre, para que una provocación prospere, debe haber dos partes, un asidero para la provocación. Entonces estos infiltrados, cuando pasan junto de los policías, son los que los agreden, los ofenden, a veces les avientan cosas, y es como una especie de señal. Cuando avientan la cosa es cuando viene la reacción de aquellos. Si la sociedad, el movimiento, la marcha, no tiene la capacidad logística de organización para parar la provocación en ese momento cuando inicia, evitar que el provocador agreda al policía, entonces sale de control, ¿no? Se generaliza, se crea pánico entre la gente, tratan de correr, otros tratan de defenderse, de defender a la novia, de defender al papá que van con ellos en la marcha, y cuando va a defender a la novia, una persona es capaz prácticamente de dar la vida, ¿no? Sin vacilar en ese sentido. Para mí se trata de operativos planeados con toda anticipación y ejecutados con toda precisión. No hay casualidades en esta cuestión. En los videos estamos viendo, nosotros ofrecimos videos,
que el Ministerio Público se negó a inspeccionar. Cuando le pasan los videos de seguridad pública a la juez, los guarda en la averiguación y no los ha querido sacar. Sí, yo los ofrecí como pruebas en la preinstrucción, que es un periodo muy breve. Normalmente son 72 horas. Nosotros pedimos la duplicidad del término para que se puedan desahogar las pruebas que ofrecimos. Ya nos negó desahogar las testimoniales. La juez solamente va a desahogar la inspección sobre los videos. ¿Cuándo? Mañana a las 10 de la mañana inicia la audiencia de desahogo de pruebas en ese sentido. Déjenme volver después la voz. Es muy bueno, hay que leerlo. Hay que recuperarlo. Bueno, entramos en la parte final, Jesús, Juan de Dios. ¿Con qué te despides, abogado, en esta parte del programa? Sí, que me parece muy importante la audiencia de mañana porque de ahí depende la libertad o que pasen en la cárcel todo el proceso los acusados injustamente. Muchos jóvenes, la mayoría jóvenes. Niño de la calle, sobreviviente, que daba grasa en el Palacio de Bellas Artes, que llegaron, le destruyeron su cajón, todo lleno de grasa, está en el reclusorio este muchachito, sin casa, sin nada todavía. Tenemos uno que tiene un problema psiquiátrico, es evidente que es incapaz, es inimputable este muchacho, un problema para que nos aceptaran la pericial de medicinas en psiquiatría para acreditar que es inimputable este muchacho. Un grupo importante de estudiantes de diferentes escuelas. El común denominador es que son todos jóvenes. Un profesor de educación física que va por Lázaro Cárdenas y ve que están golpeando a un muchacho entre un montón de policías y les pide que ya no lo golpeen y se le echan encima al profesor y está también en el reclusorio. Es impresionante la cantidad de personas que sin tener absolutamente ninguna responsabilidad, que iban a comprar un libro, que iban a la plaza de la computación, que etcétera, fueron detenidos de manera indiscriminada. Por eso yo estoy afirmando que el total de los detenidos son inocentes y viéndolos sabemos que son inocentes todas estas personas. Nos vamos, Jesús, ¿con qué te despides? Yo quiero afirmar algo, que tenemos que centrar también muy específicamente nuestros ojos sobre lo que pasó en Filomeno Mata. Yo he exigido que hagan públicos los videos, que nos muestren que ahí había o no hechos violentos, y también algo que está en el pliego de consignación. A las 12:45 refiere una policía que los detiene y después se contradicen. Entonces es de lo más... De lo que enfatizarías. Habremos de seguir hablando. Nos claro vamos. Que sí. Gracias. Se acabó el tiempo, lamentablemente. Estaremos en el tema y hasta mañana.